Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otro Reporte 10. Les saludamos esta noche Claudia Rodríguez. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Alberto Pérez Blas, buenas noches. Francisco, buenas noches. Hoy tenemos la oportunidad, de verdad una oportunidad de poder platicar con el doctor Ricardo Martínez Rojas. Él es un experto en Derecho Laboral, tiene un doctorado precisamente al respecto y ha seguido con puntualidad todos los temas del movimiento obrero en México. Hemos platicado aquí recientemente con un líder de la disidencia ferrocarrilera que nos ha puesto en claro cuál es la situación de este organismo que quedó como residuo de la nacionalización o de la privatización, de los ferrocarriles nacionales de México. También por aquí hemos platicado con Mario Robisel Ros García, dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, ahora mismo en lucha por conseguir que le sea reconocida su toma de nota el año pasado por parte de las autoridades federales. Y hoy tenemos a un experto en todos estos movimientos. Doctor, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches y gracias por la invitación. A sus órdenes. ¿Hay en gestación un nuevo sindicalismo en nuestro país? La verdad estamos frente a una coyuntura nueva que creo que es muy interesante. En primer lugar, como ustedes saben, este cambio importantísimo proviene del extranjero. Desde la Organización Internacional del Trabajo, pues había muchas quejas en contra de México porque el sindicalismo era casi todo de protección y había mucha simulación. Sindicalismo de protección hacia los empleadores. Hacia los empleadores. No protección a los trabajadores. Pues desafortunadamente hacia los patrones. Entonces, por quejas de varios sindicatos y de varias organizaciones, pues es que la OIT empieza a voltear hacia México y dice que estamos simulando. Y por otro lado, los sindicatos de Estados Unidos y Canadá también empiezan a hacer una presión diciendo que México hacía dumping laboral, tomando en cuenta que también los salarios son muy bajos. Tenemos casi los salarios más bajos de América Latina, pues solo Belice y Venezuela están abajo de nosotros. Y por otro lado, también haciendo una reclamación fuerte en que el sindicalismo mexicano no era operante y que vivíamos realmente del contrato de protección. Esto genera una grave presión, sobre todo cuando el presidente Peña Nieto quiere firmar el TPP. Estados Unidos dice, bueno, sí lo firmamos, pero debes de firmar el artículo 19 del TPP, que es muy claro, ya trae una serie de obligaciones, pero esencialmente puntualiza en que debe de haber una negociación colectiva efectiva, real, y un sistema de sindicalización, de una representación real de los trabajadores. Y esto pues permea en varios otros tratados internacionales. Ratificamos finalmente el convenio 98 que estaba vivo desde 1946. México no lo había querido firmar precisamente porque sabíamos que lo íbamos a incumplir. No puedes obligarte a algo que sabes que no vas a cumplir. Y finalmente en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio se incluye ya un nuevo capítulo en el nuevo TEMEC, el artículo 23, donde viene claramente la obligación ahí de los 3 estados de respetar la negociación colectiva efectiva, el derecho de asociación, pero se traduce y hay un anexo 23A que es exclusivo para México, solo obliga a México
en el cual tenemos que tener un nuevo esquema sindical. Si a eso le aunamos que el presidente Peña Nieto, efectivamente en su afán de firmar el TPP, se reforma la Constitución en 3 ejes que yo quiero rápidamente señalar. Uno, justicia laboral, que no es nuestro tema, en el cual las juntas de conciliación y arbitraje se supone desaparecerán y nos vamos a ir a juzgados ante el Poder Judicial en la materia laboral. Segundo, se va a crear un centro de conciliación federal y registro de asociaciones y contratos colectivos. ¿Qué es lo relevante para nuestro tema? Que toda la sindicalización y todos los contratos colectivos ahora van a ser bajo este instituto, va a ser, podríamos decir, todo se hace federal. Y los gobiernos de los estados van a dejar de registrar contratos, de registrar sindicatos, y eso, en mi manera de ver, les va a quitar poder, porque antes pues podían dialogar con los líderes sindicales, los podían manipular, y ahora pues todo se ve a este instituto. Y la reforma constitucional también trae el esquema de negociación colectiva efectiva, o sea que haya contratos verdaderamente, y también encontramos una libertad de asociación más amplia, mayor. La Constitución le dio 1 año al Congreso de la Unión y a las demás autoridades para que tuviéramos la reforma. Esto se vencía el 26 de febrero del 18, no se cumple, no obstante que por ahí hubo un proyecto de reforma presentado por los senadores y amigos senadores Tereso Medina, Isaías González. No se cristaliza, uno, porque el presidente Peña Nieto pierde interés en el tema al salirse a Estados Unidos del TPP, y segundo, porque pues sí hay un conflicto interno en la CTM entre don Carlos Aceves y Tereso Medina. No le gusta a Carlos Aceves que haya firmado conjuntamente Tereso con Isaías, que la lacró, son de alguna manera centrales ahora enfrentadas, y se paraliza esa reforma. Entonces viene la nueva reforma con un esquema que a mí me parece interesante, es copiado de los Estados Unidos, donde los sindicatos, para poder presentar un emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo, poder celebrar un contrato colectivo o ir a un juicio de titularidad en contra de otro sindicato, van a tener que obtener una constancia de representatividad en donde tienen que obtener el voto del 30% de los trabajadores de esa empresa, con objeto de poder decir quiero sindicato o quiero contrato colectivo o voy a luchar por el contrato colectivo. A mí me parece un sistema bueno porque va a reducir la simulación y va a reducir la extorsión. Desafortunadamente, con el sistema que tenemos de huelga, te presentan el emplazamiento a huelga. Si no tienes contrato colectivo, te pueden estallar la huelga en 6 días, y eso provocó que muchas personas, pseudo líderes, dijeran: te emplazo, no, dame dinero o dame el contrato, y era la protección. ¿De dónde vienen los contratos de protección? De decir, oye, si tengo contrato colectivo presentado, no puede pasar la huelga, por lo menos ya me protegí que no haya una huelga en mi lugar. Y por otro lado, empezamos a abusar de la figura. Mira, era medio entendible decir, oye, pues sí, ten un contrato para que te protejas de otros, pero ya después fue protección en contra de los trabajadores, y empezamos a entrar en un vicio gravísimo donde los trabajadores ni conocen a su sindicato, eran de cajón, y la verdad yo creo que eso le hizo mucho daño a México y al crecimiento salarial mexicano. Entonces sí viene un nuevo sindicalismo, y pues ya lo vemos con las nuevas centrales que se están conformando, ¿no? Doctor Martínez Rojas, ¿esto quiere decir que ya los trabajadores en algún momento, por ejemplo, hay muchísimas quejas a lo largo de la historia respecto a que cuando pues tenían que presentar su renuncia, para decirlo de manera pues agradable, para
para negociar cuánto les tocaba, qué les tocaba, tenían que acudir a una junta de conciliación de arbitraje, en donde, pues la verdad, todo era simulado, ¿no? Ella acudía a uno donde ya incluso hasta el mismo conciliador ya conocía al representante de la empresa, al representante de la institución, y simplemente le decía firme aquí, porque ya es lo que te conviene, es lo que nos conviene a las tres partes y adelante. ¿Esto quiere decir que este modelo va a cambiar? Mira, el modelo tiene varios cambios importantes. Yo lo dividiría en dos. Tenemos la parte individual, donde ahora el nuevo sistema va a haber una conciliación previa al juicio, que me parece que puede ser buena, porque pues los juicios pequeños y todo se pueden arreglar rápidamente. Individuales, ¿no? Y me parece que este centro debe de ser mucho más profesional. Se entiende que vamos a tener conciliadores verdaderamente preparados, y habrá la fórmula en que le podamos preguntar con más honestidad a las partes, porque desgraciadamente se dicen muchas mentiras tanto en la demanda como en la contestación a la demanda. Pero a mí lo que me parece más importante de toda esta reforma es que evitemos ya los contratos colectivos de protección. Como ustedes saben, se están conformando varios movimientos sindicales. En primer lugar tenemos la nueva central que está generando, la Central Internacional Napoleón Gómez Urrutia, con un esquema nuevo. Ya vimos caras ahí conocidas, que si bien no dicen que están en la central. Está Rodolfo González de la CROM, está también ahí Miguel Yúdico del Santas. Entonces se están conformando nuevas estructuras sindicales. Por otro lado tenemos a CATEM con Pedro Aces, que ha jalado gente que estaba en la CTM, a Llamas, a Pepe del Olmo, y entonces estamos viendo una nueva conformación, y lo que sí esperaríamos es que este nuevo sindicalismo vea por los trabajadores, que realmente pueda acceder el trabajador a una representación real de los sindicatos. Todo el esquema, y nos parece interesante que la nueva secretaria, Luis Alcalde, su papá, Arturo, ha sido de alguna manera un hombre demócrata en el sindicalismo, con sus bemoles, pero con una representación real de los sindicatos. Entonces sí vamos a encontrar dos aspectos. Uno que dices tú, Claudia, la nueva justicia laboral. La nueva justicia laboral tiene que ser mucho más expedita. Yo quiero decir que para mí la culpa del mal sistema judicial que teníamos en las juntas proviene no de las propias juntas. El Estado abandonó las juntas. Les empezaron a quitar presupuesto. Si salía un grupo de trabajadores no los volvían a recontratar. Entonces adelgazaron de tal manera a las juntas, tanto local como a las federales, que la justicia laboral ha perdido fuerza. La local del DF tiene 500,000 juicios en trámite rezagados, la federal tiene otros 500,000, y no va a ser fácil sacar ese rezago aún con la reforma. Pero lo que nos viene a futuro creo que debe de ser algo muy importante. Debe de haber mucho más honestidad en las partes, no ir a las audiencias, a los juicios a decir mentiras, porque, perdóname que te diga, todos los trabajadores eran despedidos en la puerta de la empresa por el dueño, pues eso es irreal, y los patrones también inventaban muchas mentiras. Entonces viene, creo, una nueva etapa muy interesante, donde vamos a ver un reacomodo sindical. Es increíble, las dos centrales nuevas, tanto la CATEM como la Internacional de Napoleón, se le están pegando a la CTM, que es la más importante. El domingo tiene la CTM su congreso, están llevando a mucha gente, pero si no se reconforma la CTM, si no ve hacia donde debería ir el sindicalismo, que es al trabajador, que esa es la gran oportunidad. Mucha gente ha dicho, la propia CTM o la CROC o las centrales muy hacia viejas, le están teniendo un poco de miedo. No, señores,
es el momento importante en que ustedes vayan hacia el trabajador, que realmente lo representen, porque Es la reconquista de los trabajadores. es la reconquista. Mira, la firma del convenio 98, que México se tardó nada más 50 o más de 50 en no ratificarlo, trae cuestiones muy interesantes. Uno, la no injerencia del patrón, que aunque ya está en la Ley Federal del Trabajo, aquí es más profunda la obligación, porque acuérdense que los tratados internacionales tienen el mismo valor que la Constitución hoy en México, entonces son totalmente obligatorios. A mí me parece que esto de la no injerencia debe de realmente suceder. Dentro de esta no injerencia viene, no le puedes dar dinero al sindicato. Digo, desafortunadamente muchos patrones pues, le dan su igual al sindicato, le dan su dinero. Este convenio lo prohíbe, sí, puedes descontar la cuota sindical y dársela al trabajador, pero lo que no puedes tú es estar sosteniendo al sindicato, manteniendo al sindicato, porque pues entonces entramos en un conflicto gravísimo de interés. Tengo injerencia y le doy el dinero, pues no va a representar a los trabajadores. No, de hecho, no lo han hecho así. Y lo hemos visto, por ejemplo, con los sindicatos de petróleos mexicanos, por ejemplo, que son constantes las ayudas que le da el sindicato para celebración de eventos deportivos, culturales, etcétera. Tenemos que hacer una pausa, doctor, si nos permite. Enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Como todos saben, es una norma ambiental donde Isla Mujeres pues, no se quiere quedar atrás y queremos contribuir con el medio ambiente. También así pues somos un pueblo mágico en el cual vamos a hacerlo valer. Hemos acatado las instrucciones de nuestro presidente municipal, el licenciado Juan Carrillo, donde a partir del día 16 de enero implementamos el programa de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos nocturnamente. Estas rutas comprenderán de lo que es las colonias populares, lo que es la barra de Salvajo, lo que es la parte de la punta sur y toda la zona playas y centro de la isla. También es importante mencionar que hemos implementado el nuevo transporte para facilitar el manejo de la recoja de la misma.
Ricardo, para retomar esta entrevista que creo que es particularmente ilustrativa de lo que está sucediendo en el ámbito laboral mexicano, quisiera yo retomar la última parte de tus intervenciones en donde hablamos específicamente de la construcción de nuevos polos de poder dentro del movimiento sindical mexicano. Si bien es cierto que se ha dado este fenómeno que tú comentas, en donde se crean nuevas centrales que tendrán, pues al menos tienen de suyo un planteamiento de democratización del movimiento obrero, pero curiosamente la forma en que están surgiendo es en el mismo patrón, bajo las mismas condiciones del antiguo movimiento obrero mexicano. O sea, la central que está generando Gómez Urrutia es una central en donde de antemano a la propia creación de la organización ya estaba designado Gómez Urrutia como presidente de la misma, pero además con características clásicas del movimiento obrero mexicano. Puede ser reelecto cuantas veces quiera, según los estatutos establecen, tiene la capacidad de, sin mediar un órgano regulador, de usar los recursos del sindicato para, comillas, beneficio de los trabajadores, en fin. Y por el otro lado, estamos viendo de nueva cuenta estas asambleas tumultarias a manos alzadas o por aclamación, en donde se aprueban estatutos, se aprueban cargos dirigentes sin ningún proceso democrático real. Entonces la duda aquí es, ¿realmente este nuevo movimiento, comillas, y perdón que así lo planteé, nos podrá representar un cambio real en el movimiento sindical? Porque si bien la parte jurídica, la estructura jurídica apunta a que deberán de venir realmente transformaciones importantes como los institutos que tú mencionas, pero parece que la naturaleza del movimiento obrero se empieza a reproducir simplemente con nuevos títulos en las centrales. Sí. ¿Qué opinas de esto? Sí, mira, a mí lo que me preocupa es que, lo dices con toda claridad, el esquema se está reproduciendo. Dices incluso con los viejos los formatos que se ocupaban de mano alzada, y no solo eso, lo preocupante es que volteas a ver y son los mismos actores, nada más que ahora se están poniendo camisetas nuevas, ¿no? Napoleón jala a su central a líderes que, bueno, pues, muy queridos, muy amigos, pero pues que tienen eternizados en los puestos, digo, y lo voy a decir, pues en Telmex tenemos a Hernández Juárez años, a Benito Baena en los tranviarios, son gente que no están permitiendo el esquema democrático que está exigiendo. El convenio 98 es muy claro, todas las nuevas elecciones y votaciones deben de ser secretas, deben de ser en forma personalísima, sin presión. ¿Qué fue la desgracia? Pues que ya les advirtieron a todas estas nuevas centrales que ahí viene el cambio y todas se adelantaron. CTM ya hizo su gran cambio, el Pemex, el sindicato de Pemex, Romero de Champs hizo sus asambleas, Hernández Juárez, y todos ya se garantizaron 10 años de seguir en el poder, lo cual pues va a romper con el fondo de la representación real, ¿no? Si volteas al otro lado, a la nueva CATEM, pues lo único que hizo su secretario general fue invitar a viejos actores, ¿no? A Del Olmo, a Llamas, al propio hermano de Cuauhtémoc Plasencia, Nicolás. Son cuates que vienen del mismo esquema, están acostumbrados a trabajar así, y eso no va a permitir un nuevo sindicalismo. Quizás lo que tendríamos que buscar es bajar un escalón más. Doctor, perdón, esto que están comentando ustedes, de que viene un mismo esquema, que se están creando nuevas asociaciones sindicales, pero antidemocráticas, ¿no las nulifica o les da el carácter de ilegalidad
si es que cualquier otro, de alguna suerte, contrario a esta corriente democrática, pues quisiera irrumpir y quisiera decir ahora yo organizo de tal suerte a los trabajadores y tuviera un apoyo incluso internacional. Sí, mira, qué bueno, tocas un tema que me parece importantísimo, que es el tema internacional. Todo este cambio real, el sindical, se proviene, como ya lo dije, de presiones internacionales. Tuvimos que ratificar el 98 ya bajo mucha presión. Claro que es Napoleón el que viene y dice, ahora lo ratificamos en una tarde y a mí no me importa si no pasó a comisiones, pero ya está en vivo. El 98 trae una duda, porque dice que una vez depositado el convenio que fue ratificado y aprobado por el país, se tendrá un año para que entre en vigor. Yo creo que eso es para efectos de que el país haga todas las instituciones necesarias, pero el gobierno mexicano ya publicó, está publicado el 98, y toda norma que está publicada en México, que pasó primero por la firma del presidente, luego por la ratificación del Senado y está publicada, para mí es norma vigente. Entonces, si alguien se pusiera vivo y a lo mejor siguiendo tu idea es, oye, no cumpliste con el convenio 98, ya está vigente, y esa asamblea que hiciste, donde llevaste a 5,000 changos que ni siquiera saben quién eres y les dijeron por una torta, levanta la mano, pues eso es ilegal. Hoy por hoy va contraria el esquema que está planteando el TPP, el 98 y el anexo 23, que ese todavía no está realmente en vigor, del TEMEC, pues está contrariando el esquema, pero ya son tratados que están al nivel de la Constitución. Entonces alguien podría reclamar. Un poco yo decía que tenemos que bajar un escalón. Esas grandes confederaciones poderosas engloban a los sindicatos, pero lo que tiene que hacer el trabajador realmente también es tomar conciencia que son dueños de los sindicatos y decir, oye, yo quiero este tipo de representación. En realidad el trabajador, creo que con esta nueva filosofía puede bajar hacia su sindicato o crear un nuevo sindicato y decir, oye, esta filosofía que me están imponiendo, esta nueva forma de decir otra vez, los viejos líderes, porque no ha cambiado. Tú volteas y lees la lista, que diga, de la nueva central de NAPO y son todos los que ya conocemos. Volteas y ves la lista de CATEM, son todos los nuevos. Y las centrales otras, CROM, CROC, CTM, ya se adelantaron y dijeron de una vez, apúrale hasta las elecciones y no llegamos a lo que queríamos de realmente buscar una representación real de los trabajadores, que sea democrática y que pues, realmente el trabajador esté representado. Sin embargo, la ley yo creo que va a tener los dientes suficientes para que el trabajador lo logre hacer como tú dices, y además un poco la Secretaría del Trabajo, ya lo dijo la secretaria alcalde, que va a contratar 500 nuevos inspectores que van a inspeccionar esencialmente, hasta donde entendemos, 3 temas. El primer tema es el que los contratos colectivos que sean reales. Hay un protocolo en la Secretaría donde el inspector puede llegar y preguntarte, oye Claudia, ¿ya sabes que tienes sindicato y que tienes contrato colectivo y que don Alberto es tu líder? Eso lo puede preguntar ya el inspector. Y el segundo punto que se va a inspeccionar mucho es subcontratación. Ese es un tema que está muy interesado en la Secretaría, en que sea un outsourcing, como dicen en las subcontrataciones, como el colesterol bueno y malo. Pues que sea bueno, ¿no? Que cumpla con sus impuestos, con el seguro social, con el Infonavit. Y un tercer tema que creo que va a estar muy en tema es el relativo a los nuevos jóvenes construyendo el futuro. Ojo, y hay que ser muy claro, no es que el gobierno le esté mandando mano de obra barata a los patrones, es para capacitarlos, y esa capacitación tiene que ser real, no que lo pongas el siguiente día a acomodar cosas y de mensajero. Capacítalo, esa es la parte. Entonces creo que por ahí va a venir mucho la inspección. Déjame nada más hacer un último comentario. En la reforma
viene un artículo transitorio que en realidad la reforma realmente estaría entrando en vigor en los siguientes 2 años, en lo que se conforma el instituto y todo. Pero sí trae un transitorio que ya va a facultar a la actual Secretaría del Trabajo y a las juntas a aplicar la normatividad. Entonces, sí va a tener la facultad la Secretaría actual de llegar a decir, a ver, ¿cómo estás aplicando ya la reforma? ¿Cómo estás aplicando que en realidad no haya contrato de protección? ¿Cómo estás aplicando que estén debidamente representados los trabajadores? Entonces, a tu pregunta que decías, ¿viene un nuevo esquema sindical? Claro, los viejos líderes se están preparando diciendo, pues me acomodo en mi central o me voy a otra o creo otra, pero se están reorganizando. Lo que tendríamos que buscar como sociedad es que los trabajadores sean conscientes de este cambio y puedan decir, oye, hiciste las cosas en contra del convenio 98 que ya está en vigor, o hiciste las cosas en contra del TPP que todavía es anterior y me violaste la ley, me violentaste la ley. Desgraciadamente, nosotros en algunos asuntos que hemos tenido de emplazamientos a huelga, de esos de mentiras por extorsión, le hemos dicho a las autoridades, a las juntas, oye, ya aplica la reforma. Si la Constitución ya está en vigor, o sea, la Constitución es nuestra norma máxima y ahí dice, exígeles representatividad, no que vengan y con una pistola me quieran pedir $1,000,000 para no estallarme una huelga. Las autoridades actuales, como lo dices claramente, ya deberían de estar aplicando los nuevos principios constitucionales de negociación colectiva efectiva, representación real, al igual que los tratados internacionales. Por lo menos el 98 y el TPP ya están en vigor total. O al menos a anunciar un tiempo para pues una elección democrática, ¿no? Sí, que se constituyeron, entonces. Tenemos que hacer una pausa, pero enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Como todos saben, es una norma ambiental donde Isla Mujeres pues no se quiere quedar atrás y queremos contribuir con el medio ambiente. También así pues somos un pueblo mágico en el cual vamos a hacerlo valer. Hemos acatado las instrucciones de nuestro presidente municipal, el licenciado Juan Garrillo, donde a partir del día 16 de enero implementamos el programa de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos nocturnamente. Estas rutas comprenderán de lo que es las colonias populares, lo que es la barria de Salvajo, lo que es la parte de la punta sur y toda la zona playas y centro de la isla. También es importante mencionar que hemos implementado el nuevo transporte para facilitar el manejo de la recoja de la misma.
Gracias por continuar con nosotros. En esta plática de verdad aleccionadora, yo quisiera introducir un tema más que nada político. Tradicionalmente el Estado es el tutelar de los derechos de los trabajadores. Y a mí me extraña mucho que el jefe del Estado mexicano, el señor Andrés Manuel López Obrador, diga que no se quiere meter en la vida interna de los sindicatos, aún a sabiendas de todo esto que usted nos ha venido relatando, de la simulación, del gatopardismo, o algo peor que el gatopardismo, en que los líderes están ahora embarcados. ¿Qué tanto sería aconsejable que en esta cuarta transformación que dicen estamos viviendo, el presidente de la República, los órganos de que dependen del Ejecutivo Federal, sí intervengan para hacer valer lo que está establecido en la Constitución y en los convenios que México ha firmado? A ver, yo creo que en nuestra materia laboral siempre hemos tenido en claro que hay un tripartismo, que está por un lado el sector obrero, con sus sindicatos y los trabajadores, está el sector patronal, pero siempre el Estado ha sido alguien que debe de buscar y avenir a las partes. La economía no la podemos entender sin estas tres partes. De hecho, la base del derecho laboral es el equilibrio entre los factores de la producción. Debe de haber un equilibrio. Ni el trabajador puede ser tan voraz que se acabe la empresa, pero tampoco la empresa tiene que ser tan irresponsable que no le dé los suficientes elementos al trabajador para su subsistencia digna y decorosa. Pero precisamente cuando viene ese desequilibrio, debe de intervenir el Estado, y el Estado tiene que intervenir conciliatoriamente, también dando consejo y diciendo, oye, ¿hacia dónde vamos? Y lo acabamos de ver desafortunadamente en el caso de Matamoros. En el caso de Matamoros se aprovecha de una situación esta persona, Susana, que es la que entra, la abogada, que hay una cláusula que dice que si se aumentan los salarios mínimos, se indexarán los salarios de esos contratos colectivos en la medida que se aumentaron los salarios, en una forma que yo todavía creo que no fue la adecuada. Se aumenta un 100% los salarios en la frontera. De ahí se toman para decir, oye, queremos un aumento, y un aumento que sale fuera de los focos de los aumentos. Andábamos en el 5 o 6%, y esta mujer viene y dice, queremos el 20 más un bono de 32,000 pesos. Se le sube a los sindicatos, porque los sindicatos de allá eran dos setemistas, uno del señor Villarreal, y estos sindicatos no alcanzan a contener. Si a mí viene el trabajador y le digo, oye, trabajador, ¿quieres un 20% y un bono? Dice, pues, ¿a dónde me formo? Y hago el relajo. El problema aquí es que realmente las autoridades, y lo digo con toda claridad, la autoridad federal manda personal de la Secretaría a tratar de arreglar el asunto, pero muy tarde. Y por otro lado, el local dice, oye, hay 19 huelgas que no me tocan, son de autopartes, y ahí te van Junta Federal. Entonces, el hecho de que, y estamos viendo, ya se generó una crisis, hubo 45 empresas en paro, consiguieron en muchos de los casos el aumento y el bono, pero queda un ambiente donde va a ser muy peligroso. Desgraciadamente vamos a ver muchos casos de estos. Uno, por esta nueva reconformación sindical va a haber ataques entre los sindicatos, entre las centrales, y hasta por gente ajena. Esta mujer, Susana, ni siquiera era la representante sindical. Entonces vamos, y fue tal el golpeteo que el Estado no intervino en la manera que debió de haberlo hecho en su papel de conciliador. El Estado tiene que intervenir, no a forzar a una de las partes, porque esa no es su obligación, pero sí a conciliar, a decirle, oye, pues la economía mexicana está en estos términos,
en tu industria estamos así, el país no aguanta aumentos del 20%, sí tiene obligación de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, pues para eso están las autoridades laborales, sí tiene una obligación desde el punto de vista sociológico y económico y social el Estado en intervenir. Yo estoy de acuerdo con el presidente López Obrador en que no debe de haber injerencia, no debes hacer una presión inadecuada, no debes amenazar, pero sí tienes que intervenir en un concepto de conciliación, porque nos estamos yendo al extremo. La teoría de la presidencia de Peña Nieto fue no huelgas, y se supone, según Peña Nieto, no hubo ni una huelga. Claro, las que había las arreglaban y las matizaba. Y por otro lado, ahora nos estamos yendo en un péndulo a decir, viva la Pepa, que el sindicalismo haga lo que quiera y los patrones también, pues, que va a haber el enfrentamiento. De acuerdo al tripartismo y de acuerdo a todos los convenios internacionales, de hecho el 98 es muy claro. El 98 dice con toda claridad que deberá haber las autoridades que garanticen la negociación colectiva efectiva, que garanticen la real representación, pero eso implica que el Estado ponga el andamio. No se puede desentender, decir, no voy a intervenir, que las partes hagan lo que quieran, no. Todo el esquema de la OIT es tripartita y hay recomendaciones de miles de los tratados y en muchas de las recomendaciones, que es la forma en que opera la OIT con recomendaciones y convenios, invitando al Estado, obligando, no digo invitando, obligando al Estado. El Estado tiene que intervenir como un ente conciliador, como un ente que dé información, no es que quiera. Somos parte de la OIT. Claro. Los principios de OIT obligan al Estado mexicano, lo obligan, a que tenga que intervenir, a conciliar, a ayudar a las partes, a dar información, a apoyar a que no se hagan conflictos laborales. Tampoco como el esquema anterior de no huelgas, porque pues, no huelgas es mejor, quita los sindicatos y acaba con el sistema de derecho colectivo. Pero tampoco a decir que las partes hagan lo que quieran, estaríamos incumpliendo los tratados internacionales y todo el esquema de OIT, que es tripartita y que obliga al Estado a apoyar, intervenir y dirigir las relaciones colectivas de trabajo. Y en eso, bueno, pues obviamente quien tendría que estar, ahora sí que digamos coloquialmente a las vivas, pues sería la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y cuando Francisco plantea, y usted contesta, doctor Martínez Rojas, de la intervención tardía, creo que aquí hemos estado platicando, viendo respecto a esa figura como todopoderosa que Andrés Manuel López Obrador de repente parece que pues escenifica. Tal vez no la quiera él hacer, no sea su intención, pero no es hasta que Andrés Manuel López Obrador tras de él la secretaria Luisa María Alcalde van hasta Matamoros que hay una intervención del Estado. Creo que el propio presidente de la República debe empezar a dejar a sus secretarios de despacho actuar por ellos mismos, ¿no? Hay nombramientos incluso que se hacen día tras día, en donde el presidente de la República es el que tiene que dar, sale y los da. Cuando creo que esa sería pues al menos una encomienda de los propios secretarios, subsecretarios, hasta directores de área, y creo que ese centralismo es lo que puede afectar no solamente al ámbito laboral, sino a muchos otros renglones de la vida laboral, social, económica en el país. Sí, en nuestra materia es evidente que la reacción de la Secretaría fue tardía, aunque sí hay que decir que el problema era local. El problema realmente se genera en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. ¿Y por qué interviene finalmente en la Secretaría del Trabajo Federal? Porque hay 19 huelgas o 19 movimientos que eran de autopartes, de empresas de autopartes, y eso es federal.
Aquí hay, desde mi manera de ver, un también enfrentamiento político entre las autoridades locales y federales, porque es increíble que 5 minutos antes de la huelga, la Junta de Conciliación y Arbitraje de Tamaulipas diga: no soy competente. Y ahí te va Junta Federal, los expedientes, cuando faltaban 5 minutos para estallar la huelga. Con todo el respeto, es aventarle la pelota a la otra autoridad, y una inconsciencia. ¿Por qué? Porque los trabajadores decían: oye, yo en 5 minutos estoy en mi huelga, ya estoy parado allá afuera. Pues, ¿qué hicieron? Pues a mí no me importa el proceso jurídico, yo estallo la huelga. Entonces, si, como dices acertadamente, no empezamos a trabajar y no se le empieza a dar a la Secretaría del Trabajo la flexibilidad de que en un conflicto de esta naturaleza, pues debieron haber estado desde que se gestó, y sí, cómo lo trabajamos: mira, esta parte es tuya, me voy a declarar incompetente, ahí te va, ayúdanos, para que no se hiciera la efervescencia. Pero dejaron que llegara a su punto máximo. Lo digo con toda claridad, la CTM manda a una agente importantísima de CTM a ver el asunto, y se regresa 2 días antes diciendo: pues yo ya me voy, ya no me quedo a ver en qué acaba la película. Entonces, sí se tiene que tomar con mucho más conciencia estos problemas. El Estado está obligado, no es gracia de que entre de conciliador. Hay convenios de OIT, la OIT obliga al Estado mexicano a intervenir, no a forzar, no a obligar, pero sí a dar causa a la problemática, porque están los convenios. O sea, el propio 98 obliga, que ahora es obligación, a que el Estado mexicano tenga autoridades que apoyen, ayuden a que haya una real representación sindical, pero negociaciones colectivas acorde a la economía mexicana. Ricardo, yo quisiera, en estos elementos que estás planteando y que me parecen muy importantes de observar, quisiera también introducir uno que creo que motiva la pregunta que quiero hacerte. Se dice, por información periodística, que liderazgos de partidos políticos, sobre todo del nuevo partido hegemónico, participaron en la promoción y en alguna serie de actividades alrededor del proceso de Tamaulipas, específicamente de Matamoros, en el sentido de brindar condiciones de apoyo para los dirigentes que aparecieron para encabezar el movimiento del 2030, que le decían 2032, y que pertenecían a un movimiento político, y que, según se dice en las versiones periodísticas, propició que autoridades federales retrasaran su ingreso al problema. ¿Por qué lo comento? Porque la pregunta es: ¿no consideras que, dadas estas condiciones de reacomodos políticos, no solamente en el movimiento obrero, sino en la cúpula de la representación política a nivel nacional, puede traer como consecuencia un movimiento que desestabilice lo que en este momento se había denominado como paz laboral, y nos encontremos permanentemente con ajustes de cuentas, digamos, entre estas nuevas centrales, las anteriores, entre un sindicato que quiere deshacerse del liderazgo que tiene, la aparición de nuevos liderazgos, en fin, y ante la omisión de la autoridad federal, que esto pudiera en determinado momento generar un esquema disruptivo en el país? Sí, mira, vale la pena revisar un poquito el asunto de Matamoros. Curiosamente, el presidente municipal es de Morena, el gobernador es del PAN. Sí se habla de un apoyo a esta Susana, pues por parte de centrales de Napoleón, que le apoyó en el asunto. Vamos a ver mucha guerra de este tipo, y esta guerra desafortunadamente no le va a servir a los trabajadores, no es en beneficio de los trabajadores, es por posiciones políticas. Pues las nuevas centrales van a tratar de tomar lo que le puedan quitar a la CTM, a la CROM, que ya se fue para allá, pero van a tratar de retomar. Pero también tenemos
como dices, algunas revanchas políticas, y a mí me parece que eso es lo más peligroso, que vamos a mezclar problemas realmente políticos, hasta a lo mejor de corte electoral, con cuestiones laborales, y entonces vamos a generar crisis. El problema de Matamoros es que la industria maquiladora dijo, hasta me voy. Afortunadamente creo que se ha ido una sola empresa y creo que fabricaba cucharas, o no fue una cosa importante. Pero si empezamos a mezclar y a generar el problema político con el problema sindical, que siempre digo, los sindicatos siempre se han movido en la política, vamos a generar una serie de crisis que lo único que van a llevar al país es a una inestabilidad. Puedes crear hasta desinversión. Quien diga, oye, mira lo que está pasando en esa zona, mejor ni me meto, mejor invierto en otro estado. Y lo más grave sería decir, pues invierto en otro país, porque si esto no va a tener una estabilidad, sí es muy grave. Sí. Lástima que nos agotó el tiempo, doctor. No, pues gracias a ustedes. Nos quedaron muchas preguntas en el tintero, entre otras las burocracias sindicales de la propia burocracia, claro. La FEDSE, los sindicatos de las dependencias estatales. Ojalá haya otra oportunidad de no, pues cuando ustedes quieran, sobre estos temas. Hacemos otro round. No. Muy bien. Gracias. Pues en este usted resultó triunfador. No, los tres, yo creo que. Muchas gracias. No, gracias, Claudia Rodríguez. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Francisco Ricardo, muy buenas noches. Muchas Y gracias. nuevamente gracias, doctor. Gracias. Gracias a usted que nos acompañó. Lo invito para que la próxima semana también esté con nosotros en otro Reporte 10. Soy Francisco Rodríguez. Le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.